Buenas tardes, en el día de hoy damos inicio a la clase correspondiente del día de hoy de Derecho Internacional Privado, el cual vamos a tratar el tema de la clase número 5 relacionado a lo que es el reenvío en el Derecho Internacional Privado, lo que son los conflictos negativos y positivos en el Derecho Internacional Privado. El reenvío en el derecho internacional privado, vamos a definirlo como cuando la ley de un Estado remite una solución de un caso a una legislación extranjera y esta a su vez la deriva hacia otra, que puede ser nuevamente el primer Estado o otro Estado. El reenvío está ligado con lo que es la cantidad de derecho extranjero aplicable, cuando de acuerdo a las normas del derecho internacional privado de un país es competente a una ley extranjera, y allí encontramos una solución que no se da en el caso del reenvío, pero sí las normas del derecho internacional privado de un país, que nos da una solución y no nos permite a otro, y se aplica en lo que es la parte de la teoría del reenvío. A eso se refiere lo que es la definición de un reenvío en el derecho internacional privado. Mientras esperamos a los jóvenes que se conecten, hemos tenido mala conexión el día de hoy y por supuesto estamos editando este video para que no tengamos ningún inconveniente, y vamos a explicar la clase mientras ellos se conectan. Ahora pasamos a ver lo que son los conflictos negativos y positivos en lo que es el reenvío en el derecho internacional privado. Los conflictos positivos se dan en lugar cuando ambos derechos quieren ser aplicados, es decir, cuando se consideren competentes dos o más estados para regular una relación jurídica. Este conflicto se presenta entre la ley nacional y la ley del domicilio. Entre los conflictos negativos y positivos seguimos que son conflictos negativos cuando no tienen una competencia de ninguna legislación que pudiera ser aplicada a una relación jurídica. Es importante entonces, jóvenes, mencionar que la doctrina tiene un fundamento en cuanto al conflicto negativo, ya que según Yaguas Mesías establece que el reenvío aplica a tres supuestos, que son los siguientes. En primer lugar tenemos la diversidad de las normas de conflicto. En segundo lugar tenemos las consultas a las normas de conflicto extranjeras. Y tercer lugar tenemos lo que es la remisión de esta misma norma a una ley. A eso se refiere a lo que es los conflictos negativos y positivos en el reenvío. Vamos a ver ahora lo que son los orígenes del reenvío. El primer autor que se ocupó del reenvío, según las investigaciones realizadas por un autor de nombre Niboyet, fue el estatutario Froland, quien en el siglo XVIII se refirió a las dos decisiones dictadas por el Parlamento de Roubaix en los años de 1625 y 1663. Estas decisiones fueron dictadas como consecuencia del conflicto ocasionado entre las costumbres de París y las de Normandía, en las que se admitió el reenvío de la costumbre a lo que es la Normandía. Pero la verdadera historia del reenvío comenzó en el siglo XIX, con sentencias inglesas y alemanas, con el caso conocido como Forgo, en el que es oportuno mencionar que tuvo lugar en Francia en el año de 1878. Según Freire y Freire, ocurrió en el año también de 1874, cuando un súbdito británico domiciliado en Malta hizo testamento en Inglaterra. Este testamento era válido conforme al derecho inglés, pero no de acuerdo con el martés. En este caso, el tribunal consideró que este último era aplicable como la ley del domicilio, y como lo que es la ley martesa ordenaba aplicar lo que era la ley del lugar del otorgamiento, y entonces debido a estas circunstancias y estas prerrogativas jurídicas, el juez admitió lo que era el reenvío
que le hacía la ley maltesa, entonces aplicó, por supuesto, lo que es la inglesa, la ley inglesa, y el testamento se declaró entonces desde ese momento válido. Según la sentencia alemana de Lübbe, dictada en el año de 1861 por el Tribunal de Apelación, debido a que un ciudadano de Frankfurt murió teniendo un domicilio en Mayence, en donde estaba en vigencia el derecho francés en aquella oportunidad, pero el difunto no había adquirido domicilio en el derecho conforme al código francés. Pero lo que en Mayence se hubiese aplicado entonces sería la ley nacional del causante. Debido a todo esto, el juez alemán aceptó lo que era la parte del reenvío y aplicó la ley alemana. En cuanto a la historia del reenvío, como mencionamos anteriormente, comienza en el caso de Forgo. Esto es un caso muy famoso, ya que después de este comenzó la formulación de lo que eran los principios doctrinarios para fundamentar el reenvío. Forgo se trasladaba con su madre hacia Francia cuando tenía aproximadamente 5 años de edad. Fue en ese país entonces donde residió hasta los 68 años de edad, en la que murió y deja una herencia mobiliaria cuantiosa. Entonces, ¿qué hizo Forgo? Forgo no dejó cónyuge ni descendiente, razón por la que la herencia pasó provisionalmente a lo que es el Estado francés. El litigio entonces comienza cuando uno de los parientes colaterales por parte materna reclamaron la herencia. Este señor Forgo apeló de acuerdo a los artículos 7, 13 y 768 del Código Napoleónico, en el cual establecen que a falta de descendiente y cónyuge, la sucesión de los hijos legítimos le corresponde entonces al Estado. En cuanto a los parientes de ellos, fundaban su acción en lo que eran las normas del derecho internacional privado, francés por supuesto, en la cual la sucesión debía regular por el domicilio del derecho del causante. Este ciudadano llamado Forgo había conservado su domicilio en Baviera, debido a que en esa fecha los extranjeros debían cumplir con un complicado procedimiento para adquirir domicilio en Francia, razón por la cual no lo había realizado. De esta manera, mis estimados estudiantes, continuamos con lo que es los orígenes del reenvío. Entonces, Forgo, si se admitía esta posición, según el Código de Baviera, en aquella oportunidad los parientes los heredaban. Entonces, en el tribunal de primera instancia, la sentencia fue a favor del Estado. El tribunal de apelación de Burdeos sentenció en ese momento a favor de los parientes, pues se aplicó lo que era la parte de la norma del derecho internacional francés, valiéndose por supuesto de un razonamiento que ha sido base original de lo que es la doctrina del reenvío. Esta sentencia fue dictada el 24 de junio del año de 1878, donde se establece el derecho de bárbaro. Los muebles son regidos en materia de sucesión por lo que era la parte de la ley del domicilio, de hecho o de residencia habitual del difunto. La segunda sentencia estableció, según la ley bávara, que se debe aplicar entonces, o se debía aplicar en materia de estatuto personal, lo que era la parte del domicilio. Luego, en este caso, la ley francesa, que es la única aplicable en este caso. De esta forma transcurrió esta narración de Forgo en cuanto a la Corte que admitió la apelación de la norma francesa en cuanto al derecho internacional privado, ya que prácticamente lo reenviaba nuevamente a lo que era la ley bávara. Pero esta se sostuvo en lo que era la opinión que la legislación de Baviera se aplicaba en todo, es decir, no solo en la sustantiva, sino también en sus normas de derecho internacional privado. Y esta
reenviaban a la legislación francesa, pues éstas ordenaban aplicar la ley del domicilio. De hecho, en caso concreto, este se encontraba en Francia. Pero para concluir un poco esta situación, se observa que la creación del reenvío no se debe a la doctrina, sino a la jurisprudencia, muchachos. Vamos a ver entonces ahora, una vez ya concluido lo que era la parte del origen y este ejemplo que le acabamos de indicar, el caso de Forjo, sí, que tuvo esta demanda y por supuesto el juez condenó de esa forma. Y por supuesto Forjo ganó su apelación. Vemos entonces vamos a ver ahora lo que son las clases de reenvío. Por supuesto, en primer lugar tenemos el reenvío de primer grado, llamado así porque aparece en las normas de la ley del juez que conoce de una causa o de las causas, que remite a la legislación extranjera vigente y esta a su vez reenvía a la primera. Entonces es llamado reenvío simple o de primer grado, según el primer aparte del artículo 4 de la Ley de Derecho Internacional Privado. En segundo lugar tenemos como clasificación de estos reenvíos el reenvío ulterior o de segundo grado. Este tipo de reenvío se presenta cuando las normas de derecho internacional privado extranjero remite a lo que es la parte de la competencia, no a la ley del estado remitente, sino a la de un tercer estado. Ejemplo, cuando nos hace ver claramente el planteamiento ante un tribunal venezolano, el litigio en el que se forma o que es parte un argentino, que este tenía su domicilio en Colombia y surge su problema relativo a lo que es la capacidad de esa persona. En aplicación de esta norma de conexión venezolana, ordenan entonces aplicar lo que es la ley nacional. Vamos entonces a la ley de Argentina, esa ley nacional, pero al ir a la legislación argentina nos encontramos, muchachos, que esta ley remite a la ley del domicilio y a su vez el domicilio de esta persona se encuentra entonces en Colombia, es decir, que la remisión se hace a la legislación de un tercer país. Así se plantea este reenvío. En tercer lugar tenemos el reenvío circular, que es una variante del reenvío ulterior o de segundo grado, que es el reenvío circular global o de varios grados, en el cual puede ocurrir cuando varias legislaciones se remiten a la competencia, es decir, sin que ninguna acepte hasta llegar una remisión dirigida a la ley del sentenciador, que es la remitente primaria en este caso, por supuesto. Vemos ahora en otro punto como es la justificación y las críticas que le han hecho a estos reenvíos. Un argumento positivo a favor del reenvío sería entonces, en primer lugar, que las leyes de un país no pueden tener otra competencia que la que el mismo país les otorga o les concede. Por lo tanto, se aplica contra la voluntad del Estado legislador. No significa entonces otra cosa sino atropellar a la soberanía, que aplica un derecho extranjero material que no es aplicable al caso dado conforme a su regla de conflicto, es decir, un atentado a la soberanía de dicho Estado extranjero. El reenvío produce entonces una uniformidad en cuanto a la sentencia proferida en el fórum y la que dictaría un tribunal extranjero cuya norma de conflicto haya sido consultado. En tercer lugar tenemos como crítica positiva y a favor del reenvío que a través del mecanismo de reenvío de primer grado los jueces entonces aplicarían siempre su propia ley por la devolución de competencia que le hace la norma extranjera de un conflicto. Es decir, que este argumento destaca en cuanto a algunas ventajas en que se encuentran los jueces
al disponer de sus propios derechos, o sea, de lo que cuentan ellos con sus materiales de conocimiento e interpretación idónea para su aplicación, ya que estos materiales son fáciles y accesibles en las fuentes legislativas y jurisprudenciales del país. La doctrina venezolana vemos que apunta por lo general a lo que es la jurisdicción del reenvío. Con base entonces a esta razón, la referencia máxima es la que corresponde y es considerada, ya que la legislación señala lo que son las normas de conflicto, que tienen un sistema normativo coherente y completo que sería inadecuado seccionar. Vemos entonces que el mecanismo de reenvío permite lo que es la aplicación de todos los derechos vinculados con la relación específica, es decir, que favorece a la sentencia armoniosa. Asimismo, promueve entonces una certeza, una uniformidad en cuanto a los resultados y hace posible una integración de un sistema jurídico a la luz de la teoría de localización de normas de conflicto y reglas de derecho material. ¿Cómo acepta entonces esta parte de la crítica del reenvío? Bueno, el reenvío ha sido consagrado en la ley de introducción al Código Civil alemán y el Código Civil japonés. Es decir, que sobre la ley del derecho internacional también privado de Polonia, afecta también o está relacionada con el Código Comercial uniforme de los Estados Unidos de América y la reciente ley de derecho internacional privado de Italia. En título preliminar, el Código Civil español establece que la remisión del Código Civil español establece que el derecho extranjero se entenderá hecha a su ley material, sin tener en cuenta lo que es el reenvío, y que sus normas de conflicto puedan hacer la otra, que no sea la española. Hasta aquí se entiende, muchachos, esta clase. Perfectamente, seguimos. Ok, perfecto. Vemos entonces que en la doctrina francesa encontramos diversos criterios frente a la teoría de reenvío. Hay un autor llamado Maury que dice o que aplica o habla sobre lo que es el rechazo al sistema lógico y cualquiera que sea su forma. No obstante, el señor Maury reconoce que el reenvío ha sido ampliamente acogido a lo que es la práctica y puede ser admitido en los casos en los que se produzcan resultados satisfactoriamente comprobables. Es decir, que este autor, en vista de esta experiencia jurisprudencial, el reenvío opera por lo general en estos supuestos: cuando la remisión del derecho extranjero está dirigida a lo que es el derecho estado sentenciador, en virtud de que para trabajar con sus propios derechos, los jueces disponen de normas materiales de conocimiento fáciles de adquirir. Por supuesto, de la decisión judicial podrá ser más justa y menos influida en los azares a lo que es la parte de la documentación o las habilidades de las partes. Segundo supuesto es en cuanto al derecho el que reenvía, y un tercero que es el que admite en este sentido. De tal forma, mis estimados estudiantes están de acuerdo con la competencia en este sentido. Este señor Maury, todos sus estudios que lo ha llevado a estas conclusiones, a tomar estas decisiones y a realizar estos estudios en relación a estas críticas de esta doctrina del reenvío, que están de acuerdo con lo que es la competencia de este último derecho material, con lo que se produce lo que es una certidumbre de la concordancia de soluciones. Existe también un autor llamado Philly. Philly sostiene entonces que el reenvío desconoce por entero lo que es la naturaleza de los conflictos de leyes,
porque cuando se pregunta por la ley aplicable a una causa pendiente, entonces lo que en realidad se plantea en este sentido es una cuestión de soberanía, dado que la aplicación de una ley en una relación jurídica equivale a admitir que la soberanía del Estado legislador se extiende a la regulación favorable, es decir, a una relación jurídica aceptable. Y en cuanto al reenvío, en este sentido, es inadmisible en virtud de que, en efecto o sus defectos, una sociedad superior no puede pertenecer sino a cada Estado que remita la opinión de otros para saber dónde llega lo que es la prerrogativa de su soberanía y sobre todo el derecho que aplica a sus propias leyes. Recuerden, muchachos, que también la soberanía, sí, es un derecho del Estado, del pueblo, el cual no puede ser transgredido bajo ninguna circunstancia por ninguna potencia extranjera, ni mucho menos de forma interna, ¿no? De eso se maneja desde este punto de vista del derecho internacional privado. Seguimos entonces. Existen teorías que justifican el reenvío. Entre estas teorías tenemos lo que es la regla del derecho material, las reglas del derecho internacional privado. Se trata entonces de precisar cuando la norma de conflicto del Estado sentenciador asigna una competencia a un derecho extranjero, lo que ha tomado en cuenta todo lo que es el sistema extranjero, incluidas las normas de conflicto. Si la referencia es solo en cuanto al derecho material, en definitiva es cuestión de determinar cuál es la cantidad de derecho extranjero que se va a aplicar en este sentido. Sobre este punto, entonces vemos dos antagónicas posiciones de doctrina. Primero, la que sostiene el ciudadano o el autor Bonne-Maison, que es uno de los autores que nosotros hemos recomendado acá para que lean, se ilustren en relación a todo el contenido que tiene este señor en relación a lo que es el derecho internacional privado. Según Bonne-Maison, en la primera tesis de la referencia mínima, indica sobre la norma indirecta que atribuye una competencia a un derecho extranjero, en la cual está dirigida al sector de las normas del derecho material, con exclusión de sus normas de conflicto. Es decir, que cada país tiene sus propias normas de derecho internacional privado y el legislador coincide en cuanto a la solución de los conflictos en función experimentar en estas normas, de la cual forma lo que es la designación de un derecho extranjero, que no están incluidas las reglas del derecho internacional privado extranjero que sería asignado. El Instituto de Derecho Internacional, en su reunión de 1990, muestra un partidario de la referencia mínima, o sea, una aceptación mínima de lo que es la disociación entre las normas materiales y las normas de conflicto, al establecer que si el legislador en su norma de conflicto admite la aplicación de esta ley extranjera, no se subordina a lo que es la condición de que ésta sea también prescrita, una polarización de que la forma de la norma material designada a la posición del instituto adopta en el año de 1990. Es decir, que experimenta un importante cambio en la reunión de Oslo de 1932. Seguidamente se admite un reenvío mediante una resolución en la que involucran al imperio de la ley de Masilio para todos los casos en que ella reenviase la ley nacional. En la reunión de Estamburgo en 1961, este instituto rechazó estas proposiciones, que con base a la proposición original eran francamente opuestas a lo que era el reenvío.
Ya, un momentico, estoy un poquito cansado. A ver, muchachos, seguimos entonces la clase. Por otra parte, muchachos, vemos que también existe una tesis de la referencia máxima. En todo caso, en cuanto a la norma de conexión que asigna una competencia a la regla del derecho material y a las reglas del conflicto. En este proceso se consulta, se exime en primer lugar el sector de las últimas, debiendo entonces de forma de carácter prioritario frente al derecho material, es decir, se le da una prioridad. Se fundamenta entonces esta remisión integral, que es de carácter indivisible, de los ordenamientos jurídicos desde el punto de vista de la competencia que se le asigne, y cabe destacar que no admite excepciones. En cuanto a la noción de remisión integral, el juez es llamado a resolver el problema planteado. Debe entonces proceder de la misma forma o de la misma manera como lo haría un juez extranjero, cuya ley ha de aplicar, y debe actuar como juzgado en un país extranjero. Ahora, existe también otro estudioso de esta materia, ¿sí?, que es el señor Rouvier Juan María. En 1996, él realiza un texto de Derecho Internacional Privado en la que distingue estas formas siguientes en lo que es la parte de las teorías que justifican el reenvío. Él escribe sobre esas teorías. En primer lugar, toma como punto principal como una teoría de desistimiento, es decir, que sus principales exposiciones están fundamentadas en lo que están expresadas las reglas del derecho internacional privado. Limita entonces a determinar la competencia de una legislación, pudiendo ser la de la ley del foro o la ley extranjera. Entonces, cuando una legislación por medio de las normas decide ser aplicada a las legislaciones de otro país con respecto a la soberanía extranjera, no se le puede entonces imponer esa competencia a la cual ha renunciado. En términos generales, mis estimados estudiantes, que esta teoría funda lo que es la aplicación de lo que es las normas sustantivas extranjeras que en el propio ordenamiento a que pertenece, por medio de normas de conflicto que se desinteresan totalmente del caso, es decir, que renuncian al de una relación y se somete entonces a otra ley. La aplicación del foro, es decir, la ley del foro, no se hace por un reenvío de la ley extranjera, sino por una necesidad existente, una necesidad latente, una necesidad que es prioritaria. Ahora vamos a ver una de las críticas en relación a las teorías que justifican el reenvío. Se critica esta teoría ya que las normas de conexión ordenaban hacer lo que era la aplicación de la ley extranjera, que era necesaria en cuanto a acudir a las normas materiales de esta ley extranjera y no a sus normas de conexión. Estas normas eran diferentes a las del foro, es decir, a la ley del foro, que conducirían entonces necesariamente a un reenvío. No se puede entonces decir que la soberanía extranjera es la vía violentada o la vía violentada, ¿sí?, en este sentido, porque sus normas materiales habían sido aplicadas a una relación jurídica para cuya regulación fueran creadas. Las teorías de la revisión integral exponen esta teoría en la que consideran que la legislación de cada estado constituye un todo. Es por ello que cuando la norma de conexión ordena aplicar una legislación extranjera, hay que tomar en su conjunto tanto normas materiales como normas de derecho internacional privado. Deme un segundito aquí. Entonces vemos también que no es posible la separación. Un juez, cuando es llamado a decidir un caso, debe consultarse
y aplicar lo que es la norma del conflicto, contenida en una ley extranjera. Esta posición es criticada entonces porque es considerada que las normas de conexión, como la de la misma naturaleza que las normas materiales, estas no pueden ser la teoría de la competencia exclusiva en cuanto a la ley nacional, expuesta por Fiore. Según esta teoría, le correspondía entonces al legislador nacional la competencia exclusiva para regular el Estado y capacidades subnacional y todo lo que afectaba su estado personal. En el ejercicio de esta competencia tiene dos formas, como lo son la regulación directa y la remisión a otra ley. La crítica no es sostenible ni desde el punto de vista desde la escuela italiana a la que pertenecía Fiore, porque para sostenerla era necesario aceptar que el Estado en capacidad y relaciones familiares estaban sometidas a la ley nacional, y en realidad la mayoría de los estados someten estas materias a la ley del domicilio. Existe también un profesor llamado Ernest Frankenstein. Ernest Frankenstein, este profesor, fue autor principal de una doctrina la cual tiene su propio punto de contacto en cuanto a la autoridad en Fiore. Por su parte, Frankenstein sostiene que con este sistema se implementa y se pone fin a las controversias, que son resultados de las diferentes reglas de conflicto de las distintas legislaciones existentes. El derecho privado entonces regula las relaciones de las personas y de las cosas. Es dictado para aquellos que por sus convicciones humanas y partición en los asuntos públicos contribuyan a lo que es la formación y desarrollo del derecho. Es decir, que la ley es dictada por dos nacionales y para las cosas sometidas a la soberanía nacional por encontrarse en un territorio del Estado. Existe una conexión primaria que son los axiomas. Es la nacionalidad de las personas y la situación de las cosas que constituye un elemento primario. Existe una convención secundaria, es decir, otro de sus axiomas, que es la legislación en virtud de los elementos de conexión primario que tienen competencia para regir a las personas y a los bienes. No está obligada a regirlos directamente y puede ejercer su poder sometiendo entonces a sus nacionales domiciliados en el extranjero y a la ley del domicilio. Entonces se hace de alguna crítica en la que se dice que no es posible admitir la clasificación de los elementos como pretende el profesor Frankenstein con respecto a la nacionalidad y domicilio, que están colocados en un plano de esta situación de subordinación del uno al otro y es totalmente inaceptable. Espero que se haya entendido esta clase, por lo menos esta parte de las conexiones. Seguimos entonces dándole continuidad a la clase del tema número 5. Es un tema bastante amplio, el tema de reenvío, y que es importante que usted entienda esta situación cuando un estado remite a otro y el otro remite al siguiente, para de alguna forma darle solución a lo que se pretende. Es una pretensión para regular un conflicto. Entonces vemos, muchachos, que esta teoría de la norma subsidiaria de conflicto está doctrinada y encuadra, por supuesto, perfectamente dentro de lo que es el grupo perteneciente a la teoría del desistimiento. Esta teoría consiste entonces a la solidaridad internacional en cuanto al comercio internacional, que se reglamenta utilizando las leyes extranjeras. Lógicamente se excluyen aquí de sus deformidades voluntarias cuando el derecho internacional privado extranjero hace aplicable a la ley material extranjera declarada competente por la legislación francesa. Es decir, que es preciso que exista una ley por medio de una norma subsidiaria de conflicto. Cuando el derecho nacional remite a una ley extranjera, lo hace a la ley material.
más que para aplicarla se requiere de una realidad exterior que posea, en virtud de las normas del derecho internacional privado extranjero, de una competencia propia. Una teoría que utiliza un largo rodeo sin utilizar la palabra de reenvío, que llega a lo que es la misma conclusión. La crítica de esta doctrina conduce de igual modo a la doctrina del desistimiento. Seguidamente vemos entonces la teoría de la coordinación en cuanto a las normas de conflicto. Esta teoría en la cual fundamenta el reenvío de lo que es la coordinación de las normas de conflicto propia en lo que es el derecho extranjero, mediante una combinación de lo que es las normas de manera que permita un resultado aceptable por parte de la soberanía. Y con respecto al orden internacional, resuelve, por supuesto, el conflicto de soberanía. Y con relación al orden interno, el juez tiene oportunidad de aplicar su propia ley en caso relacionado con esta materia de reenvío. A través del reenvío, entonces, se logra una solución uniforme de conflicto de ley, lo cual conduce a lo que son las sentencias dictadas entre los diferentes países que tengan la posibilidad de ser ejecutada en un modo internacional. Cabe destacar entonces que solamente 2 países estuvieran involucrados en un problema en el que fuera a aplicar una doctrina de reenvío. Sería entonces necesario, para asegurar lo que es la ejecución de la sentencia dictada, y en algunos de ellos que estuvieran previamente de acuerdo en que uno va a aceptar el reenvío y que el otro lo va a rechazar. Justamente por eso que se da esta situación de reenvío, ¿no? Esta controversia, tratando en lo posible de que el Estado que le corresponda resolver estos conflictos lo pueda hacer de la mejor manera posible. Esta doctrina también es llamada Foreign Court Theory, en la cual tiene que el juez inglés dar el caso a la misma solución, así como si hubiese dado el juez de su propio país. Es decir, que nuestra legislación se declara entonces competente por lo que es el medio o la norma de conexión inglesa. Es decir, que el juez debe considerar el traslado de los ordenamientos extranjeros y actuar como si fuera del mismo Estado. En caso de que otro país no admita lo que es el reenvío del juez inglés, aplicaría entonces otro propio del derecho material, pues en esta materia o de esta manera se admite lo que está dispuesto en lo que es la norma de conexión extranjera, en enviar un derecho del juez, es decir, las decisiones materiales que formule el juez que le corresponda. Por supuesto, es importante tener en cuenta esta situación. De igual modo, se rechazan estos criterios, ya que existe un doble reenvío. Es decir, que si ambos países lo aceptan, no es posible que funcione. De igual modo, es inadmisible lo que es la posición en la que se coloca un juez para decidir así, de esta forma. Es decir, que el reenvío se admite o no en el extranjero, ya que es posible que ni la legislación ni en la jurisprudencia del otro país se encuentre resuelto el caso del reenvío. Existen de esta manera unos supuestos en relación existente del reenvío. En primer lugar, tenemos el funcionamiento de la remisión integral. En segundo lugar, tenemos la diferencia por el empleo de los distintos factores de conexión entre las normas de conflicto resignante y la norma de conflicto del tercer país designado de su derecho. En tercero, tenemos la existencia de conflictos negativos de leyes en cuanto a los distintos sistemas jurídicos emplazados que rehúsan la regulación material de una determinada relación. ¿Cómo opera o cómo se da este reenvío aquí en Venezuela? Vamos a explicar un poco esta situación para que ustedes lo tengan en cuenta y lo tengan en claro.
cómo opera el reenvío a través del derecho internacional privado aquí en Venezuela. Bueno, les cuento, muchachos. El reenvío en los proyectos de leyes del proyecto en cuanto a la aplicación del derecho internacional privado, según el doctor Pedro Manuel Alcaya en 1912 y 1914, esto no ha cambiado. Esto sigue de la misma manera como ellos aún lo tienen presupuestado, vamos a llamarlo de esta forma. Consagra entonces esta teoría de el del doctor Pedro Manuel Alcaya claramente lo que es el reenvío con la modalidad de primer grado, de acuerdo con lo que establece su artículo 3, cuando por mandato de ley venezolana debiera aplicarse una ley extranjera, pero ella hiciera devolución a la ley venezolana. Esta entonces decidirá el fondo del asunto, es decir, que por otro lado el proyecto de esta ley de norma de derecho internacional privado de 1963 y 65 están contempladas dos situaciones de reenvío, como lo es el reenvío simple y la del reenvío ulterior, limitando al segundo grado, que es la fórmula para la excelencia de esta última modalidad. En este artículo señala este señor, en primer lugar, que cuando el derecho extranjero competente se declara aplicable al derecho venezolano, deberá aplicarse entonces, ajustarse lo que es el derecho de reenvío simple. Y cuando el derecho extranjero competente declare aplicable el derecho de un tercer estado, que a su vez se declare competente, deberá entonces aplicarse a lo que es el derecho interno de ese tercer estado, que el reenvío ulterior. Según la exposición de motivo del proyecto de ley de la norma del derecho internacional privado, se establecieron reglas destinadas a lo que es el alcance de la remisión de la norma del derecho internacional privado de la ley del foro, la cual limitaba entonces con carácter general a lo que era el reenvío simple y con un caso especial al reenvío interior o de segundo grado. La doctrina entonces consideró que el valor de este proyecto inclina el peso de la balanza en lo que se refiere a la doctrina venezolana, ya que indudablemente a favor de la aceptación al menú parcial del reenvío, y que las fórmulas estipuladas tendría entonces una ventaja al solucionar los problemas que plantea actualmente la aceptación o no del mecanismo de reenvío en Venezuela, ante la ausencia de una norma general que lo contemplara. La jurisprudencia en materia de reenvío en nuestro país, Venezuela, es considerada como uno de los países cuya jurisprudencia se ha indicado favorablemente al reenvío. Desde esta publicación, el Journal de Droit International, en 1907, en una nota jurisprudencial dispuesta por el ciudadano Ángel César Rivas sobre un caso de adopción en el que se ha venido incluyendo lo que es la jurisprudencia venezolana, entre la que aceptan este reenvío. En el caso se refería específicamente a una decisión de la Corte Superior del Distrito Federal, hoy Distrito Capital, de 24/11 de 1906, imagínense ese año, con motivo de un procedimiento que se realizó de adopción, realizados por los cónyuges austriacos domiciliados en Venezuela de un menor venezolano. Entonces, como la Corte resuelve y dice que si bien es cierto que la capacidad de los adoptantes debe regirse por su ley personal, en el presente caso, esa ley lo era venezolana, esa ley era venezolana, puesto que Austria e Hungría están comprendidas entre estas naciones que, como Inglaterra, Alemania y Estados Unidos de Norteamérica, admitieron que la ley personal, la del domicilio, y por tanto la adopción que hace a lo que es los cónyuges, ¿sí? Los cónyuges austriacos, con arreglo a la ley venezolana.
tanto que las formalidades extrínsecas con respecto a las condiciones de capacidad es también válida en la nación a que ellos pertenecen. La Corte entonces en este sentido estableció que la ley aplicable para regular la capacidad del adoptante era su ley personal, que en el caso de la ley venezolana, que por su conflicto que estaba en Venezuela y Austria e Hungría, regulaba la capacidad por la ley del domicilio. En consecuencia, se aplicó la ley venezolana. Otro caso de jurisprudencia favorable fue al reenvío del 29 de septiembre de 1966, donde el juzgado segundo de primera instancia en lo mercantil, con sede en Caracas, dictó una sentencia en la que se admite una forma expresa y categórica en cuanto al reenvío de primer grado, que en efecto la norma de conexión venezolana ordenaba la aplicación de un derecho extranjero, pero esta a su vez remitía a nuestro derecho. Esta sentencia fue dictada a través de los siguientes esenciales, es decir, a través de los siguientes puntos considerados por el sentenciador, es decir, a través del juez, ¿no? En primer lugar, estima que su función al aplicar el derecho extranjero debe ser de tratar de resolver lo que es la controversia de la misma forma en que lo haría el caso concreto algún juez de país extranjero si estuviera conociendo de esta causa. Establece entonces que la determinación de la ley aplicable a la validez formal de un cheque depende entonces del lugar donde efectivamente ha sido entregado el beneficiario y no en el lugar, indicando el instrumento que solo constituye una presunción desvirtuable por elementos probatorios tendiente a demostrar que la entrega se hizo en un sitio distinto al señalado. Frente a las diferentes interpretaciones de estos conceptos y lo que es el lugar de emisión del cheque, se pronuncia por aceptar el reenvío de lo que es las normas de conflicto del Estado de Nueva York, declarada su competente por derecho internacional privado venezolano, que hace a nuestro sistema. En este caso, el juzgado acepta esta de manera que el reenvío de primer grado, que la legislación declara competente a la norma venezolana del derecho internacional privado. La ley del Estado de Nueva York hacia el derecho venezolano y procede de esta manera al juzgador a aplicar a lo que es la analogía, lo que está previsto en el artículo 483 del Código de Comercio y que se conforma con el segundo párrafo del cuarto proyecto de la ley de normas sobre el derecho internacional privado, que entonces acogía lo que era la opinión de Pedro Manuel Arcaya contenida en el artículo tercero de la propuesta de ley de aplicación del derecho internacional privado y reproduce los precedentes de la Corte Superior del Distrito Federal de la sentencia 2411 de 1906. De acuerdo entonces con estas decisiones y de acuerdo a las consideraciones del tribunal que se establecieron en aquella oportunidad, llega a una conclusión de que el punto relativo a la validez formal de estos cheques reclamados en este proceso deberían ser resueltos por la ley venezolana. Entonces, la legislación sobre reenvío en Venezuela no existía lo que era una norma del tipo general que contemplara lo que era el tema del reenvío. Sin embargo, el artículo 483 del Código de Comercio lo contemplaba, pero en forma particular, referido a lo que era la capacidad personal en materia de letra de cambio y vinculándola con lo que es la parte de la nacionalidad. La capacidad de una persona entonces está obligada, vemos que por medio de la letra de cambio se determina por la ley nacional. Esta norma trae una fórmula que da paso a lo que es la misión del reenvío del primer grado y del reenvío ulterior en segundo grado, en esta materia específica de capacidad cambiaria.
Si esta ley se declara entonces competente a la del otro estado, esta última es la que se aplica. Ustedes saben que es una letra de cambio, ustedes saben, por supuesto, ya manejan lo que es una letra de cambio, ustedes saben que es un reenvío. Eso está contemplado en el Código de Comercio, por supuesto. Es importante que siempre nos pongamos siempre a revisar los códigos, las leyes y todas las normativas legales que estén vigentes en Venezuela. Seguimos entonces, muchachos. En esta disposición se plantean dos hipótesis. La primera hipótesis, en este sentido, vemos que es la Ley Nacional del Interesado, que se declara competente a lo que es la norma del derecho internacional privado de su país, de donde por supuesto devuelve lo que es la competencia a la ley venezolana, la cual entonces se aplicaría al fondo del reenvío del primer grado. Y en la segunda, que es la Ley Nacional del Interesado, que remite la competencia del derecho de un tercer estado. Y se recibe lo que es la aplicación a resolver el caso de reenvío en segundo grado. Por supuesto, esta fórmula quedó derogada en el artículo 4 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Pero por supuesto vemos que no quedó excluida totalmente su aplicación analógica a otras materias, es decir, a las normas que establece lo siguiente. Dice así: cuando el derecho extranjero competente declare aplicable al derecho de un tercer estado, que a su vez se declare competente, deberá entonces aplicarse lo que es el derecho interno de este tercer estado. Cuando el derecho extranjero competente declare aplicable el derecho venezolano, deberá aplicarse este derecho. Vamos a repasar entonces que es un concepto rápido de lo que es el reenvío. Este reenvío tiene su origen en el denominado conflicto negativo de lo que son las leyes, cuando las normas de conflicto del foro y la norma de conflicto correspondiente a la ley extranjera son declaradas aplicables, y se exhibe de la regulación del supuesto de estimar que ninguna de las dos es competente. Un conflicto negativo de la ley del reenvío implica entonces tres presupuestos. En principio tenemos que la diversidad de puntos de conexión utilizan las normas de conflicto de los ordenamientos que concurren en un supuesto de tráfico privado externo. En segundo lugar, podríamos mencionar que es la consulta de la norma de conflicto extranjera, o si se quiere, consideración de lo que es el derecho extranjero en su integridad, tanto del derecho material como el conflictual. El tercer presupuesto de estos conflictos negativos tenemos la remisión de una norma de conflicto extranjera a otra, si dicha norma remite a la ley del foro. Entonces estaremos ante un supuesto de retorno o de primer grado. Al contrario, por ejemplo, si se remite una ley, una tercera ley, en este caso, se trataría de un reenvío de segundo grado. El reenvío entonces constituye de esta forma lo que es una técnica que ha sido criticada desde diversos puntos de vista. Al contrario, si se remite una tercera ley, se trataría de un reenvío de segundo grado. El reenvío constituye entonces una técnica que ha sido criticada, como habíamos dicho, desde varios puntos. Hecho de tener en cuenta que la regulación de las normas de derecho aplique a un ordenamiento extranjero, desvirtúa entonces los criterios materiales que subsista el mandato de aplicación de las normas de conflicto del foro máximo, cuando el principio de base radica en lo que es la remisión del derecho extranjero que se extiende hasta su derecho material. Indiscutiblemente se utilizan y deben ser rechazadas en determinados sectores, como lo es las obligaciones contractuales, en las que la autonomía de la voluntad es parte, para seleccionar el derecho aplicable en caso de vicios contenidos, de admitirse la posibilidad de reenvío. Por otra parte, existe lo que es la flexibilidad de introducir
el reenvío como factor de corrección en su propia rigidez de las normas de conflicto de la ley del foro. Vemos que no cabe duda que el reenvío en primer grado se haya impregnado de la lex aforismo, del aforismo, entendiéndose y considera el papel de la ley del foro. Nuestro sistema no admite entonces, viéndolo desde este punto de vista, con carácter general, más que el reenvío del retorno a la ley española. En principio tenemos que él permite solo el reenvío a la ley española y evidencia una actitud nacionalista e injustificada. En segundo lugar tenemos que una respuesta de uniforme, ¿no?, a todos los supuestos, siendo así que hubiese resuelto más la aconsejable en cuanto a la discriminación de la materia, que es el reenvío que es conveniente de aquellas otras en las que no lo es. Un ejemplo de esto es el caso de una parcela que integra un estatuto personal en donde no hay obstáculos de personas que impidan el reenvío de segundo grado. El derecho internacional privado es el reenvío, es un mecanismo de solución a los conflictos negativos de jurisdicción. Esto es debido a que carecen de una ocasión, de una relación de derecho privado con elementos extranjeros que sean relevantes. Y surgen dos o más legislaciones de distintos ordenamientos jurídicos nacionales y ninguna de ellas se atribuye la competencia a sí misma para resolver el asunto, sino cada una de estas legislaciones da por competencia o una legislación extranjera. El reenvío entonces se produce cuando la norma de conflicto del foro país es el que juzga este asunto, ¿no?, y se remite en cuanto a un derecho extranjero a otro país. Y la norma de conflicto de este país a su vez se remite a otro país que la reenvía. Sin embargo, para que surta el reenvío se precisa que inicialmente exista un conflicto negativo, es decir, que las normas o las reglas de conflicto de dos o más estados consideren aplicable esta norma jurídica distinta a las de ellos. Ejemplo, en el estatuto de una persona que sea inglesa, domiciliado en Francia, está regido en virtud de la regla de conflicto francesa, porque la ley inglesa es de su nacionalidad, es de acuerdo a su nacionalidad. Y en virtud de que la regla de conflicto inglesa, la ley de su nacionalidad, y en virtud de que la regla de conflicto inglesa por Francia y la ley de su domicilio. Se puede entonces precisar que invoca a una norma de conflicto de Estado, cuya norma jurídica se considera competente, ya que si se aplica la ley material del fondo, no se produce la remisión. El reenvío se divide entonces en grados, que pueden ser de primer grado, llamado también reenvío simple, cuando la regla de conflicto del tribunal juzgador considere competente la regla del conflicto extranjera y esta a su vez señala lo que es que sea competente la regla de conflicto del propio tribunal juzgador. El reenvío del segundo grado o reenvío ulterior en esta norma de conflicto del segundo país remite no a la ley del juez que conoce el asunto, sino a la ley de un tercer país. Sin embargo, algunos autores consideran que existen hasta tercer, cuarto grado, según se presente los casos de reenvío que sean necesarios. El reenvío en materia de competencia judicial. La jurisprudencia nos proporciona entonces algunos ejemplos cuando la remisión trasciende a los límites de la competencia legal y penetra en el ámbito de la competencia judicial. Se trata entonces de determinar si los tribunales franceses eran competentes para estatuir con ocasión de un pase de transporte desde España a Francia. Este estaba sometido a lo que es la ley española y los tribunales españoles parecían ser competentes sobre esta ley francesa. Pero el artículo 20 de la Real Orden Española de 1887 declaraba competente al tribunal del lugar del destino
y como esta estaba en Francia, los tribunales franceses se declararon competentes. Entonces aceptaban lo que era la remisión de la competencia que se les hacía. Existe también una limitación al reenvío a determinadas materias. Por ejemplo, en la ley de algunos países que se han admitido el reenvío, especificaban lo que era la referencia a las determinadas materias. En el artículo 27 del Código Civil alemán, la ley polaca de 1926 y otras que se refieren a la admisión del reenvío en materia de estatuto personal, lo que ha inspirado a muchos autores a defender la tesis según la cual la aceptación del reenvío debe limitarse a los dominios del estatuto personal. Algunos autores advierten sobre otras materias en cuanto al funcionamiento de la remisión, tal como es el caso de la referente a la forma de otros actos de autonomía de voluntad en los contratos. Según Niboyek, dice que cuando el poder soberano de un país ha determinado la ley que le parece competente, según la opinión que tenga entendida del derecho y de la justicia, independientemente, por supuesto, de los estados que se opongan en absoluto a estas normas, a estas reglas, que se incline ante otras reglas que sean diferentes de un país totalmente extranjero. Todo este campo queda entonces invariable fuera de la remisión. Existe, por otra parte, lo que es la regla locus actum, que consiste en dar lugar a una solución análoga. Esta ley locus regi actum garantiza a las partes la validez de su acto. Si las mismas han consultado para darle forma a su acuerdo a la ley, que estando a su alcance inmediato, éstas pueden conocer más fácilmente las mismas. Es decir, que deben interpretarse en el sentido de excluir el reenvío. Teorías que justifican el reenvío en doctrina, en cuanto a la doctrina. En primer lugar tenemos la teoría del desistimiento, ya esa la hablamos al principio. La norma de domicilio o la norma de conflicto extranjera a la que se hizo el primer reenvío, entonces desiste su competencia. Se desinteresa totalmente de regular el caso o el asunto, razón por la cual el tribunal juzgador que hizo el reenvío en esa oportunidad o el envío de ese reenvío acepta la competencia de su norma nacional, establecida por la norma de conflicto extranjera. En segundo lugar tenemos la teoría de la remisión íntegra, es decir, que esta teoría está relacionada con lo que es la relación extranjera que conforma un todo indivisible. Y en tercer lugar tenemos la teoría de coordinación. Esta teoría en su principal exposición, como lo es el señor Batiford en este reenvío, que indica, mejor dicho, que menciona, que señala que este reenvío debe basarse en lo que es la coordinación de las normas de conflicto propias con la extranjera, mediante lo que es la combinación de las normas conflictuales, que no existan ni modos en el cual busca un resultado aceptable por parte de dos estados. En cuarto lugar tenemos la teoría de la doctrina clásica. Esta teoría considera entonces que el reenvío es como un abandono de las reglas francesas de conflicto en provecho de la regla extranjera. Esta doctrina tiene cierta razón, ya que no existe tal abandono, ya que la regla extranjera no entra en juego por milagro, sino por designación de nuestra reina de conflicto. ¿Existen teorías que justifican el reenvío en la doctrina? Sí, lo que hemos comentado. Sin duda, el reenvío, específicamente el de primer grado, sin duda el reenvío, lo que estamos indicando, pese a la amplia corriente doctrinaria, se opone a su omisión, a su admisión, a su admisión, que ha tenido una sólida base en lo que es la jurisprudencia y lo que es la legislación de nuestros países, y lo que hace difícil no aceptar su realismo. Vemos entonces que la sección del reenvío en el hecho
de que ésta culmina con la aplicación de la ley material de lo que es el tribunal juzgador que conoce el asunto. De esta forma, mis estimados muchachos, hemos concluido la clase del día de hoy en cuanto al tema de las remisiones. Espero que les haya gustado esta clase, que estuvo bastante interesante y que por supuesto hayan reflexionado en relación a estos temas. Nos vemos la próxima clase. Que pasen buenas noches y hasta una próxima oportunidad en que nos veremos en la clase de Derecho Internacional Privado. Buenas noches, saludos. Les habla para ustedes el doctor Over José Martínez Pérez, abogado especialista en Derecho Penal Internacional y docente universitario. Hasta luego.